Aunque el semáforo epidemiológico continúa en naranja en la mayoría de los estados y no se ha completado la campaña de vacunación en el país, continúa en pie el plan para que niños y niñas regresen a las aulas de manera presencial. El lunes 30 de agosto se espera que estudiantes de diferentes grados comiencen el ciclo escolar 2021-2022. Sin embargo, hay opiniones divididas al respecto debido a un repunte de contagios que se debe a esta nueva variante del virus de COVID-19, la variante Delta, que está causando que de nuevo retrocedamos a situaciones ya vividas en meses anteriores. Justamente para hablar de si sí o no deben regresar los niños a las aulas de manera presencial, nos acompañan esta tarde Fernando Ruiz, que es director de investigación de Mexicanos Primero, y el doctor Baruch Díaz, responsable de la Clínica del Viajero y del Centro de Diagnóstico COVID de la UNAM. Muy buenas tardes a los dos. Baruch, justamente coméntanos en qué situación estamos ahora en cuanto a la pandemia, porque parece que muchas de las restricciones que tuvimos hace unos meses ya no están y la gente siente que esto ya terminó. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, estamos en una situación crítica, definitivamente es un tiempo en el cual estamos viviendo un incremento exponencial de casos diariamente en México, prácticamente en todo el territorio nacional está pintado de amarillo, naranja y pues un estado ya en rojo, pero se irá perfilando, todo parece ser, a que la curva ascendente de casos y de contagios de COVID-19 pues puede llegar incluso a superar la segunda ola de contagios, que era la máxima que se había observado en nuestro país, y pues esto conllevará pues un incremento en la transmisión comunitaria. Entonces, como bien ustedes saben, cuando el incremento es importante de casos y de contagios en la comunidad, bueno, el hecho de tener comunidades de personas no vacunadas, y esto incluye a niños, pues va a exponenciar la cantidad de contagios que se puedan dar y tal vez no así las complicaciones o la mortalidad, porque esto estará regulado en gran parte por el avance de la vacunación, dependiendo de las comunidades, pero mientras no se tenga una vacunación robusta que supere más allá del 60-70% de personas en una comunidad ya vacunadas, pues estaremos viendo este incremento en las hospitalizaciones y puede llegar a ser también en la mortalidad, sobre todo en los grupos más vulnerables que no están vacunados contra los que ya están vacunados, ¿no? Entonces es una situación crítica, un momento que está viviendo nuestro país en donde parece ser que el semáforo ya está en una decaída, por así decirlo, una falta de credibilidad por parte de la sociedad mexicana, o tal vez no ve concretamente cuáles son los cambios de un color a otro con respecto a la temporada pasada, en donde sí eran muy claros los confinamientos y la disminución de la movilidad. Al principio de la pandemia no se consideraba a los niños ni a los jóvenes como una población de riesgo. ¿Eso ha cambiado ahora con la variante Delta? ¿Se puede considerar que tienen las mismas posibilidades de contagio y de desarrollar la enfermedad en etapas, digamos, más complicadas que con otras variantes del virus? Depende mucho qué población, digamos que, por ejemplo, dentro de las variantes, todas atacan por igual a todos los grupos de edad. Son igual, digamos que infectan por igual a cualquier persona independientemente de su edad. En donde sí cambia, bueno, obviamente sabemos que la variante Delta es el doble de contagiosa que el virus original, ¿no? O 60% más contagiosa que la variante alfa, que era la que circulaba con normalidad antes de esta nueva ola. Pero lo que sí cambia en los jóvenes, por ejemplo, en aquellos menores de 30, menores de 20 años y en los niños, es la sintomatología. Parece ser que hay dos puntos de corte y aparte la sintomatología, la probabilidad de presentar complicaciones. En los jóvenes, esto quiere decir grupos menores de 40, de 30 años, es mucho menos frecuente que desarrollen complicaciones o que mueran por COVID. Y hay un punto de corte también para los niños. En menores de 12 años normalmente se ha visto que solamente la mitad
de lo que pudiera ser en un adulto, desarrollan signos y síntomas de COVID, por lo cual pueden llegar a ser menos perceptibles los casos y por ende potenciar los contagios en los adultos que no han sido vacunados y por ende las complicaciones en estos adultos que no han sido vacunados. Gracias, Fernando. El gobierno lo que dice es que la afectación en la salud mental y física de los menores por este confinamiento al que llevamos sometidos pues muchos meses amerita un regreso a las aulas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esa decisión y con esa afirmación? Sí, mira, estamos de acuerdo con el llamado que hace el presidente para la reapertura, el regreso de los niños a las escuelas. En lo que no estamos de acuerdo es en el cómo lo están planteando, porque desde nuestro punto de vista está insuficientemente implementado las decisiones que solamente se quedan en el nivel discursivo, en el nivel en donde el presidente se transforma como el gran decisor, que lo desconecta con las preocupaciones y sobre todo con los miedos de las familias. Creo que es un fracaso de la comunicación política del presidente, que hasta ahora había mostrado una gran habilidad para impulsar grandes temas en la opinión pública. Sin embargo, esto en el caso de las familias es insuficiente porque se está alejando justamente de lo más importante que consideramos está prevaleciendo en este momento con los datos que nos está comentando ahorita en este momento Baruch, que es esta insuficiente todavía vacunación con el incremento muy importante de los contagios. Yo agregaría que parte también de esta reticencia es porque no hay datos muy claros, pero parece ser que sí la situación se está extendiendo hacia las comunidades rurales, cosa que no había sucedido el año pasado, en donde las comunidades rurales, muchas de las comunidades que están alejadas incluso de las propias cabeceras municipales, están teniendo una percepción diferente del riesgo. Y entonces esto hace que exista una natural oposición o reticencia. Entonces no se trata tanto de una cuestión de fondo, sino de forma, de cómo se está comunicando en estos momentos la pandemia y este regreso a clases, aunque en el fondo podamos estar de acuerdo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Baruch? Definitivamente el problema siempre ha sido, coincido con la mesa, en el sentido de la comunicación. Creo que la estrategia de comunicación siempre ha sido deficiente. No solamente a partir de la pandemia, ya México tenía un indicador negativo en la fortaleza de las estructuras de comunicación ante la inminente llegada de una pandemia. Este era un indicador que estaba deficiente. Y pues que ha sobresalido a lo largo de la pandemia en pues, la difusión de mensajes confusos que generan una mala percepción del riesgo en las comunidades tanto rurales como urbanas y con ello, bueno, desencadenan esta tercera ola de contagios a lo largo de todo el país. Entonces, no solamente se trata de fortalecer los mensajes, de que sean claros, tal vez esta enfermedad en la gran mayoría de los contagios no sea tan evidente porque no desencadena complicaciones o necesidad de requerir hospitalización, pero sobre todo si se va a reactivar pues la entrada de los estudiantes menores de edad o adolescentes o jóvenes, pues es importante acompañarla con una buena campaña de comunicación y aparte de ello, fortalecer la búsqueda de casos asintomáticos, que esto realmente no se ha hecho a lo largo de la pandemia, ya que nuestro país se está enfocando a una estrategia de mitigación, más no de contención. Y dentro de la contención entra justamente esta estrategia de búsqueda activa de casos asintomáticos que puedan estar diseminándose a lo largo de los jóvenes, de los niños, y con ello llevar la enfermedad a sus casas y a aquellos que no estén vacunados, adultos, bueno, padecer estas complicaciones o esta mortalidad a causa de COVID-19. Fernando, ¿y qué van a tener que hacer las escuelas para poder recibir de nuevo a los alumnos en las aulas? ¿Cuál es el gasto estimado para rehabilitarlas justamente para este regreso a clases?
Mira, nosotros estamos trabajando una propuesta de reajuste presupuestal porque uno de los problemas que tienen que ver con esta reapertura es que las familias, sobre todo los maestros, no ven claro, o sea, ven nada más el llamado a la reapertura, pero no están recibiendo realmente apoyo en absoluto para la atención de los problemas que tuvo las escuelas por asolvamiento. Ya comentábamos nosotros en algún otro momento del año que habíamos dado un seguimiento de cerca de 10,000 escuelas que están en una situación de deterioro del equipamiento sobre todo, y en algunos casos también de infraestructura, con los rezagos que ya venimos arrastrando. Entonces los maestros no están viendo realmente un apoyo por parte de las autoridades, han tenido ellos incluso que poner de su bolsa, y entonces eso influye mucho también porque en la consulta que se hicieron a nivel de cada una de las escuelas allá por finales de mayo, sucedió algo muy curioso aquí en la Ciudad de México. Los maestros le decían a las familias, mira, no sirven los sanitarios, el sistema eléctrico pues ya se enmoheció, ¿no? Ya no funciona, no tenemos agua, ¿quieres volver a clases? Obviamente, ¿cuál fue la respuesta de la ciudadanía en las encuestas que nosotros fuimos a revisar, en las escuelas que fuimos a revisar, porque en muchas escuelas pusieron la consulta, pusieron los papeles allí en las entradas, y 8 de cada 10 familias dijeron no regresamos, pues hubo como una especie de inducción a decir, no, pues es que no podemos regresar. Entonces, hay dos cosas que tenemos que hacer. Mandar señales muy claras desde el presupuesto. Nosotros llevamos estimado alrededor de más de 4,000 millones de reasignaciones dentro del presupuesto y estamos yéndonos por lo más elemental. No estamos haciendo un presupuesto ambicioso porque no estamos viendo con mucha claridad para la reactivación de las escuelas que tienen daños por robo y vandalismo. Estamos estimando por lo menos en mil millones de pesos que no están en ningún rubro del gasto, porque aquel gasto, por ejemplo, recordarán que el presidente dijo erróneamente que iban a invertir 15,000 millones de pesos este año. Eso no es cierto. El gasto es de 12,000 millones, le quitaron 200 millones, del cual ya ejercieron más del 90%, ¿no? Entonces, el presupuesto tiene que ser un instrumento para mandar señales de apoyo a las escuelas, un kit de limpieza y seguridad. Nosotros lo hemos estimado en alrededor de 3,000 millones para todas las escuelas de educación básica, primarias y secundarias. Y entonces creo que ahí hay un rubro muy importante que tienen que hacer las autoridades. Sí, pues como dices, han tenido tiempo para prepararse y aún así llega el regreso a clases y parece que todo esto nos llegue por sorpresa y además en medio de una tercera ola que está haciendo que los contagios de nuevo se vuelvan a disparar. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, y Bardush Díaz, responsable de la Clínica del Viajero y del Centro de Diagnóstico COVID de la UNAM. Ha sido un placer poder conversar con ustedes y no se nos pierdan, volvemos después de una pausa.